De allí nos vamos a ir ahora mismo, bueno, pues hasta Dinamarca, hasta Copenhague, centro de la vanguardia gastronómica ahora mismo, desde donde viene Diego Prado, aunque se formó en su Chile natal, después dio el salto hasta Dinamarca, como decimos, primero en su estancia en Noma, también ha sido coordinador del Bi Culinary Lab y actualmente responsable de I+D en Alchemist, que cuenta con 2 estrellas Michelin. Y ayer, tengo que decirles que en uno de los talleres bueno, pues nos sorprendió mucho, porque incluso nos dio a probar insectos, nos dio a probar incluso hormigas y también unas espumas muy especiales a partir de gusanos de seda con unos resultados y unos sabores explosivos y sorprendentes. Hoy, precisamente, nos viene a hablar de eso, de gastronomía y de ciencia de la investigación y el desarrollo en los restaurantes. Adelante, Diego. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo, buenos días. Sin duda voy a cambiar a lo mejor un poco el tono de lo que se está hablando, sin duda porque, bueno, actualmente yo soy el jefe de investigación y desarrollo de un restaurante que se llama Alchemist en Copenhague, en una ciudad pequeñita, pero obviamente es un contexto muy distinto donde ya estamos en medio de una ciudad, donde en una estructura que van a ver, no voy a hablar mucho de restaurantes, sino que me voy a enfocar un poco más en la metodología, voy a decir, creativa, o en el pensamiento de cómo llegar a desarrollar los proyectos que estamos haciendo, ¿no? Y sin duda en un contexto bastante distinto, ¿no? Alchemist, solamente una breve explicación para los que no sepan, es un restaurante bastante nuevo, tiene un poco más de 2 años. Es un restaurante bastante grande, estamos hablando de un restaurante que son 2.200 metros cuadrados. Servimos 48 personas de miércoles a sábado, esa es toda la capacidad del restaurante, un equipo bastante grande, donde yo coordino 11 personas, donde está todo lo de parte que es de investigación y desarrollo. Está separado eso como la parte de investigación más, voy a decir, más dura de ordenador, de hacer artículos científicos, de colaboraciones con universidades, distintas cosas, y está la Test Kitchen, que es el development que llamamos, donde se hacen distintos proyectos, o sea, se hace un 80% tanto para el desarrollo de platos para el restaurante, pero también hay otros proyectos, por ejemplo, como ahora estamos asesorando actualmente es el pabellón de niños con cáncer del hospital de Copenhague y pronto va a ser un hospital grande donde nosotros estamos encargados de todo el diseño de la cocina, todo el diseño de los uniformes, la experiencia gastronómica, todo, ¿no? De alguna forma pensar un poquito, pues, afuera de la caja como out of the box, la experiencia que tiene un niño con estas condiciones para poder comer. También estamos haciendo un canal de YouTube en danés, sponsorizado por distintas entidades privadas, donde es enseñar ciencia a través de la gastronomía para niños entre 8 y 14 años, ¿no? Son distintos, una serie de videos donde hay un capítulo sobre fermentación, hay uno sobre comida en el espacio, hay distintos temas que se han estado desarrollando dentro del departamento de investigación, explicados para, obviamente, cómo se le podría enseñar ciencia a un niño, ¿no? Alchemist, el claim que tiene, voy a decir, como el nombre es como cocina holística, de alguna forma como explicar todo lo que se está haciendo, porque realmente puede sonar que de alguna forma se están tirando todos los tiros para distintos lados, pero la verdad es que es una institución bastante grande en el sentido tanto de estructura, de espacio, pero también de voy a decir, de ambición en el buen sentido de la palabra, de lo que se quiere abarcar, ¿no? Y por eso obviamente mucha inversión tanto económica como de recursos humanos, ¿no? A ver, el término holístico es algo que siempre ha sido muy marcado en temas de medicina o en temas de educación, que no tiene nada más nada más que ver que es el contexto externo y tomar la misma dedicación a todas las partes que se involucran en esto, ¿no? Tiene que tener el mismo impacto y la misma importancia en la experiencia, tanto el diseño, la música, la temperatura, la luz, tanto como el plato, ¿no? Todo tiene que estar exactamente al mismo nivel. Y lo que venía anteriormente, una de las partes principales que tenemos en el restaurante es un domo, prácticamente como si fuera un planetario, y en ese planetario se proyectan imágenes, es un loop que dura alrededor de 4 horas y media, que van distintas cosas que tiran temas tanto de
como de hablar de temas que son un poco complicados. Por ejemplo, hay un contenido que se habla sobre la donación de órganos y la donación de sangre, que es un tema muy delicado en Dinamarca porque básicamente la gente no dona nada y es un tema bastante que ha sido un problema grave, ¿no? Y de alguna forma, a través de la gastronomía y a través del diseño se puede hablar de esto y, por ejemplo, estamos sirviendo un plato ahora que es un helado de sangre de cerdo que, bueno, con arándanos y distintas cosas, que es un postre, y tiene un código QR directo para ser donador de sangre. O sea, tú recibes el postre, colocas tu móvil y en menos de un minuto podrías ser donador de sangre, ¿no? Y este tipo de cosas como, de alguna forma, no sé, transgresoras entre comillas, pero de alguna forma como tener un impacto directo, ¿no? No de ir alrededor de esto, sino que ahí está, si lo quieres hacer bien y si no, bueno, esa es nuestra propuesta, ¿no? También hay distintas cosas, por ejemplo, el que vieron anteriormente sobre medusas y plástico en el océano. Voy a hablar un poco del proyecto que teníamos con las medusas, de una especie invasora y también del plástico, que tenemos también una vajilla que está hecha solo con plástico recolectado de las playas de Dinamarca, donde se colectó el plástico, se prensó, se hicieron distintos platos y se sirve arriba una especie de la mandíbula del bacalao, que también es una parte que se desperdicia, que está envuelta como si fuera plástico, ¿no? Que al final es colágeno reducido, con distintos almidones, que queda casi como si fuera apanado en este plástico, ¿no? Con esto se hizo hace ya un par de años un artículo científico, que es algo que sin duda que voy a repetir muchas veces porque creo que es muy importante, por un lado, mostrarlo en el restaurante y tener el impacto de wow, qué creativos, qué innovadores, pero de alguna forma es cómo transmitir esto a todos, ¿no? Y creo que una forma muy, bueno, que espero que cada vez sea más cercana, pero también muy directa, es el hecho de hacer este tipo de artículos que son más que publicar un blog post o en un artículo en un diario o lo que sea, sino que hacerlo de una forma científica, como te lo cientifique, y que está disponible para cualquier persona que simplemente lo pone en Google y se meta aquí al journal y lo puede leer, ¿no? Y de alguna forma es como... En este artículo, por ejemplo, es todo ordenado de alguna forma de qué es lo que es la cocina holística, pero obviamente con un background científico, ¿no? Que es una cosa es decir cocina holística y empezar a inventarse nombres, pero otra cosa es tener el artículo científico que de alguna forma te explica de manera correcta como qué es esto, ¿no? De qué estamos hablando. Estos son solo imágenes de la Test Kitchen. Somos bastante privilegiados con el equipamiento que tenemos y con el espacio que tenemos en el restaurante, por lo tanto podemos sin duda que empujar bastante y irse al límite de casi las capacidades de que podemos tener, sobre todo por el lugar donde estamos, la ciudad donde estamos y sobre todo la clientela. También algo muy importante con los artículos científicos, sobre todo para la parte de investigación, es que nosotros tenemos claros de que obviamente Alchemist es una burbuja dentro, o sea, si a Copenhagen ya es una burbuja gastronómica, Alchemist es una burbuja dentro de la burbuja, ¿no? O sea, es algo muy de nicho, a un precio bastante elevado, y por eso de alguna forma todo lo que se está haciendo ahí queremos y tratamos de que todo tenga un artículo científico donde se pueda de alguna forma extrapolar. Y muchas cosas de las que estamos haciendo también, que algo que estaba explicando ayer en el workshop, era, claro, esto está servido en un restaurante super fine dining de cierta manera, pero la base de ese producto o el desarrollo o esa técnica realmente lo estamos viendo tanto para el hospital para niños, o que se podría servir en un bistró, o se podría servir en un restaurante de cualquier nivel, ¿no? Ahí van a ver, voy a mostrar varios ejemplos en concreto de cosas que se está haciendo en el restaurante, pero la idea es esto extrapolarlo, ¿no? No que sea algo único y exclusivo nuestro, sino que de alguna forma sea, voy a hacer un ejemplo, pero suena un poco creído, pero un ejemplo o un precursor de utilizar productos que jamás se han utilizado antes en gastronomía y partir desde aquí, ¿no? De alguna forma que la gente vea de que esto es posible y de alguna forma llamar... Y al final lo mismo que decía Javi, la palabra sostenible ya está tan prostituida que al final cualquier cosa puede ser sostenible, pero de alguna forma explicar cómo nosotros abarcamos esta sostenibilidad y sobre todo de utilizar especies invasoras y utilizar partes de animales y partes y plantas que de alguna forma jamás han sido utilizadas de esta manera anteriormente, ¿no? Voy a explicar un poco. Voy a ir... Aquí, de alguna forma, toda esta idea general, como esta introducción, explicando como proyecto a proyecto algunas cosas que estamos realizando y de alguna forma el proceso creativo y cuál es el objetivo, ¿no? A partir de algunos muy sencillos y otros más complicados. Algo que siempre me gusta mucho esta frase, súper cliché, pero me gusta, porque siempre, sobre todo en Alchemist, también pasa y pasaba mucho con trabajos anteriores que he hecho, de que todos dicen, como la investigación, súper creativo, súper innovador, y al final yo creo que
lo que hacemos es exactamente lo que dice esta frase, que es realmente ver lo que todos ven, lo que todos han visto toda la vida, pero pensar lo que nadie ha pensado, ¿no? Porque si fijan, muchos de los ejemplos seguramente ustedes lo han visto anteriormente o han visto al menos parte de ellos, y lo que estamos haciendo es simplemente cambiar de contexto o pensar de manera distintas cosas que siempre han estado ahí, ¿no? Que nosotros simplemente hemos estado, se ha puesto el esfuerzo gastronómico en otras cosas y no en las cosas que cuando yo me vas a dar esta charla y empiezo a explicar parecen tan obvias, pero que nadie las ha hecho, ¿no? Por eso creo que esta frase es súper cliché, pero la verdad es que realmente ejemplifica muy bien como la manera de pensar de la parte de investigación, ¿no? Esto no pretendo que lo vean porque no quiero que no se lea un poco, pero de alguna forma es para dimensionar que a pesar de que seamos 11 personas en el Departamento de Investigación y Desarrollo, una de las claves, yo creo, de ser exitoso en I+D es las colaboraciones. Si uno no tiene colaboraciones fuertes, potentes, tanto con productores como con universidades, en nuestro caso, hacer un I+D, pues un I+D de verdad, un I+D potente, es imposible, ¿no? Porque nosotros, obviamente, a pesar de que somos muy privilegiados con el equipamiento que tenemos, hay muchas cosas que obviamente no podemos hacer y para poder hacer artículos científicos, para llegar, para empujar mucho más lo que queremos hacer en investigación, necesitamos cosas como, no tengo idea, análisis de microbiología, análisis de ADN, reología, cosas que obviamente no están dentro de nuestras capacidades, ¿no? Pero a través de colaboraciones, no voy a decir que es fácil, pero es posible conseguir cosas que obviamente en un restaurante anteriormente y en I+D serían imposibles, ¿no? Y de alguna forma generar esto. Por ejemplo, ahora, algo del que estaba hablando, tenemos mucha suerte que la Universidad de Copenhague tiene muchas cosas, tanto como el Jardín Botánico como otras cosas. Está el Banco Genético Nórdico en Dinamarca, que pertenece a la Universidad de Copenhague, el Nordic Gene Bank. Y algo muy increíble que tienen, porque normalmente cuando uno va a un banco genético de semillas de plantas, normalmente es un congelador o una nevera llena de semillas, llenas de etiquetas y sería, ¿no? Algo increíble que tienen es que tienen todo plantado. Ellos tienen, más de 200 tipos de manzanas que son más de 100, 200 años, ciruelas, fresas, todo lo que se les ocurra dentro del contexto nórdico, muchos berries, por supuesto, muchos sauco. O sea, estamos hablando de que, claro, uno habla de sauco, pero tenemos acceso, vamos ahí, y hay 150 tipos de sauco. Sauco morado, sauco negro, sauco. Y tener acceso a eso como restaurante y como investigación obviamente te da otra perspectiva de todo, ¿no? Es como decir, no vamos a hacer un postre de ciruela, ¿no? Es decir, ¿qué variedad específica de ciruela estás hablando, ¿no? El otro día tuvimos la suerte de ir hace un par de semanas a un tasting de ciruela y estamos hablando de probar cientos de distintos tipos de ciruela. O sea, te da ese juego a través de estas colaboraciones de cosas que a mí antes de tener acceso a esto era impensable, ¿no? Porque uno puede tener ciertas variedades de manzana con ciertos productores, pero ir ahí y sacar una manzana de un árbol que tiene más de 300 años, es decir, wow, ¿no? Y eso te da a través de colaboraciones, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, también, eso es como la parte más, no sé si sostenible, pero más tradicional y más de huerta, pero también estamos haciendo cosas, colaboraciones con el MIT Media Lab, con el Space Exploration Initiative, y estamos desarrollando una serie de recetas y de protocolos para hacer comida en el espacio, por ejemplo, tanto en la Estación Espacial Internacional, que para hacer pan en la Estación Internacional Espacial, y también crear sistemas food systems, tanto en la Luna como en el espacio, con distintas cosas, y estamos haciendo esto dentro del I+D en colaboración con MIT, ¿no? También con Harvard, también con DTU, con toda la parte como más potente, ¿no? Y de alguna forma, cómo esto realmente te abre todo, ¿no? De poder tener colaboraciones potentes con gente que quiere colaborar contigo, sobre todo porque ven en lo que estamos haciendo cosas que no se han hecho nunca, ¿no? Esto es un poco de lo que voy a hablar ahora, no todo obviamente, pero sobre todo dividirlo en tres partes de que son también de nuevo la palabra típica de sostenibilidad y un poco cómo nosotros abarcamos esta sostenibilidad desde sobre todo descartes del propio restaurante. Ya, por ejemplo, cosas que estaba mostrando ayer
Se utilizaba una levadura tostada, es levadura fresca que se tuesta en mantequilla por mucho tiempo. Esto tiene un sabor muy umami, muy marcado, que esto no tiene nada nuevo porque, por ejemplo, toda la parte de la cocina vegana ocupan un extracto de levadura que es lo mismo, es levadura deshidratada tostada, que tiene un sabor muy umami, que obviamente porque las levaduras son proteínas, ¿no? Y se tuestan, se hace reacción de Maillard, se hace esta cosa y se prueba. Bueno, y con eso tratar de hacer un condimento, si son misos, salsas y todo, y de alguna forma hicimos un mapa, es como un diagrama como este gigante, de todos los descartes que se tienen en el restaurante y cómo se pueden reemplazar con los mismos descartes, ¿no? Como en vez de comprar salsa de pescado a cualquier proveedor, agarramos todo lo que nos sobra de las mandíbulas del bacalao y hacemos nuestra propia salsa de pescado, como en vez de utilizar salsa de soja comprada de no sé dónde, agarramos nosotros mismos ciertos descartes y hacemos nuestros propios condimentos y todo. Eso de alguna manera de la manera más natural que podamos, ¿no es cierto?, con producción y todo, pero eso ya está bastante interiorizado en muchos restaurantes en los países nórdicos, pero nosotros tenemos muy interiorizado de esa forma, ¿no? Como que es obvio el utilizar este tipo de descartes para generar condimentos en vez de comprar una salsa de soja a Japón o a donde sea, ¿no? Lo mismo también con especies, subproductos de otras de otras industrias, como sería la industria pesquera o la industria del vino, que voy a mostrar un par de proyectos. El uso de plantas silvestres también voy a mostrar un proyecto que hicimos con distintos tipos de abeto, que lo mismo las plantas silvestres ahora suenan aquí como, bueno, yo también he estado trabajando con temas de plantas silvestres por muchos años, pero en países nórdicos sobre todo es algo tan básico que cualquier restaurante dentro de cualquier nivel en Dinamarca ocupa planta silvestre. Uno va a un bistró común y corriente y te aseguro que en el menú van a ver 50% de planta silvestre, el más fine dining como Alchemist, como Noma, como Amas, solo planta silvestre. Y ahí es muy sencillo porque, por ejemplo, en nuestro caso tenemos 3 recolectores que nosotros directamente, ellos nos mandan una lista a la semana. Esto es lo que tenemos esta semana. Nosotros es bastante, por eso decía, como bastante menos cercana a lo mejor que lo que contaba Edorta y Javier, pero de alguna forma como mucho más natural en ese sentido, ¿no? Que de alguna forma el conseguir y tener plantas silvestres con 3 recolectores en un restaurante como Alchemist o como Noma o como cualquiera es algo normal, es algo que todos hacen en Dinamarca, ¿no? Bueno, en muchos países nórdicos. Después también tomo el tema insectos, voy a mostrar algunos proyectos de insectos, que también es algo que nos estamos metiendo mucho. También ahí con el tema uno puede hacer todos los claims de proteína sostenible, de salvar al mundo y todo, pero también tiene que tener un contexto de sabor, ¿no? De tener cosas que saben, que tienen sabores muy particulares que de alguna forma uno no podría conseguir de otra forma. El tema de la fermentación también voy a hablar, también sobre todo, como hablaba, nosotros obviamente hacemos todos nuestros misos, toda nuestra salsa y todo lo que es koji y Aspergillus oryzae, pero de alguna forma eso también es algo tan básico ya, o como tan estándar, o sea, hacer miso o koji la actualidad en restaurantes es casi como hornear o como freír o como hacer cualquier otra técnica, es una técnica más que se utiliza cotidianamente, ¿no? Por eso todo, de alguna forma, el esfuerzo en research que estamos haciendo con fermentación es de alguna forma buscar otras cosas, porque hay muchísimo más allá que hacer koji y utilizar Aspergillus. Hay millones de cosas, ¿no? Y voy a mostrar un par de ejemplos con eso, ¿no? Y también lo que está hablando de la parte de diseño, algo también bastante particular que tenemos es bastante vajilla, bastante peculiar. Por ejemplo, tenemos una lengua de silicona que está hecha en base a una lengua humana. Y es como toda la parte sensorial, ¿no? Y llevar la experiencia un poco al límite de cómo la gente, obviamente hay mucha gente que lo encuentra bastante, que no le gusta, hay mucha gente que no lo prueba, mucha gente que no le gusta tocar esto porque es bastante, ¿cómo se llama? Unpleasant, como no placentero para nada, y gente lo puede encontrar incluso que no lo va a comer, pasa mucho, pero de alguna forma explicar cómo es en inglés como el discomfort o el disgust, de como algo que no te gusta, que te causa náuseas prácticamente, a pesar de que sabemos de que hay mucha gente que no lo consume, que no lo prueba, es una parte crucial dentro de la experiencia, es uno de los platos más hablados, es uno de los platos que más se sacan fotos, una parte distinta, ¿no? Y por eso es como se puede generar este tipo de experiencias en un sitio como Alchemist, ¿no? A través del diseño y a través del diseño experiencial, ¿no? Okay, voy a mostrar ahora un par de algunos ejemplos en particular.
Lo primero, partir de algunos bastante básicos y otros a lo mejor un poquito más complejos. En Dinamarca obviamente no hay uva, no hay producción, hay prácticamente nula producción de vino, pero sí hay una producción bastante grande, sobre todo en el sur de Dinamarca, de vino de cereza. O sea, el mismo proceso de hacer una vinificación de uva, pero con jugo de cereza. Con esto, como empezamos a funcionar, obviamente nosotros utilizamos este vino en el restaurante, el zumo de cereza también en el restaurante, pero en conversación con la empresa era de alguna forma que nos enviaran lo que ellos no utilizan, lo que ellos tiran a la basura. Y ahí empezamos a ver tanto hojas de cereza como de todas las cosas que nos utilizan, los huesos de cereza, las hojas y algo que en particular es las lías, ¿no? Las lías son cuando uno fermenta tanto cerveza como vino o sake, todas las levaduras muertas que quedan en el fondo, que principalmente es casi 100% levaduras muertas, que esto en Japón con el sake es algo muy común, que sacan las ligas y con esto almacenan pescado o se utiliza para hacer condimentos. Aquí en España yo soy consciente de que han habido muchos proyectos con ligas de vino, con temas de antioxidantes, con temas de, más que todo por el tema de salud. Y empezamos a tomar este proceso. Algo que hacemos aquí, que lo que están viendo, tenemos una centrifugadora de bastante capacidad, porque cuando uno de los problemas, entre comillas, estos subproductos que siempre son como cuidados con mayor delicadeza, ¿no? Porque cada batch, cada tanda que nos llega de estas ligas es completamente distinta a la otra y que por eso hay que tratarlo con cuidado, sobre todo los porcentajes de agua que tiene. Porque obviamente ellos no se paran a poner tanto más tiempo porque es casi... Ahí eso es lo que hay que cambiar de alguna forma, ¿no? Que casi como un favor que te están haciendo, pero de alguna forma, a través de ponerla al restaurante, uno está rentabilizando algo que de otra manera hubiera sido tirado a la basura, y eso es lo que ellos tienen que ver, que ahora obviamente ellos nos cobran un precio, que no es mayor, pero un precio para poder tener un producto consistente y un producto de calidad y que no sea como este favor que nos hacen para enviarnos esto, ¿no? Y lo que hacemos simplemente es centrifugarlo, centrifugadora, se filtra y queda es prácticamente como una mantequilla, casi como si tuviera grasa. Tiene un porcentaje de grasa, pero muy mínimo, es una cereza, pero sobre todo proteínas. Y es increíble como la capacidad emulsionante que tiene, como cualquier otra proteína, como si fuera una clara de huevo, que uno puede hacer mayonesas, puede hacer lo que se les ocurra. Y algo que hicimos, nos fuimos por el lado sencillo, voy a decir. Esto es un helado, legalmente no podría ser helado, pero una crema helada de ligas de cereza, y es simplemente ligas de cereza, leche. Y por la capacidad, y en pacoyet, y con la capacidad emulsionante que tiene toda la proteína y todo esto, queda una textura increíble, porque queda como si fuera un helado, pero voy a decir como si estuviera pasado de gelificantes y queda como chicloso, como si fuera, como un chicle que se te disuelve en la boca, increíble. Y esto es simplemente una técnica para hacer por tema estético. O sea, a lo que voy con que, por ejemplo, este helado tal cual se podría servir en cualquier restaurante con unos cristales de sal arriba y sería increíble. Nosotros en Alchemist, obviamente, por el tema estético, por donde estamos, esto es una plancha que se llama anti-griddle, que es una plancha que llega a menos 30, se coloca el helado encima y arriba simplemente un puncher de metal que se mete en nitrógeno y se coloca, y este es el plato, ¿no? De alguna forma, es obviamente caviar y aceite de oliva, ya un aceite de oliva italiano, que de alguna forma también pensando en eso, ¿no? Como este es el plato que se sirve en Alchemist, pero este mismo concepto y esta misma utilización de las ligas de sake y todo se podría extrapolar a cualquier otro sitio y a cualquier otro restaurante, ¿no? Otro ejemplo, de la misma manera que las ligas de sake, nosotros conseguíamos, voy a decir centollo o cangrejo real, las patas y todo de un proveedor noruego que se llama Mesdona, que obviamente es el proveedor de King Crab de prácticamente todos los restaurantes fine de los países nórdicos. Y lo que hicimos fue pedirle, porque estábamos en esta búsqueda de algunas de cosas que pudieran que se enmarcaran en esto, que nos enviara todo lo que él nos vendía directamente, todas las cosas que se tiraban a la basura, todo, y nos llegaron obviamente cosas bastante malas, cosas mejor y todo, y encontramos estos dos productos que están en el menú, que lleva más de un año en el menú, y lo mismo que estamos haciendo un artículo científico con él. Algo bastante extraño que no voy a hablar tanto es lo del huevas de king crab, de centollo real, no sé cómo se dice en verdad, de centollo. El problema que tiene esto es que tiene una inconsistencia brutal. O sea, tú lo pides dos días después y pasa de ser como comer plástico, así como bolitas de plástico que hay que escupir prácticamente porque son duras. Al tercer día es como comer huevo recocido, así como si fuera un puré no agradable para la boca ni nada. Y lo que hicimos a través de ello era que nos generar distintas tandas y a través de distintos métodos de cocción, simplemente al vacío, distintos tiempos y sobre todo con salmueras. Distintos porcentajes de sal, porque obviamente con la
osmosis, la textura cambia muchísimo, ¿no? Y de alguna forma llegar a un estándar, al menos para el restaurante, ¿no? Y otra cosa muy increíble que encontramos es esto. Esto en inglés se llama flap, que me imagino que en español se diría como aleta, me imagino, que es lo que tienen aquí los centollos. Bueno, cualquier cangrejo lo tiene, pero obviamente en un centollo, en un king crab es algo grande. Bueno, en king crab estamos hablando de así, una cabeza ahí. Tiene esto aquí, y si uno lo abre, que es lo que está a la derecha, ¿no? Tiene una cantidad de carne increíble, ¿no? Y esto es como se ve limpio. O sea, esto no solo simplemente con una tijera se abre, se saca, se hace una salmuera, o podría no hacerla, no pasa nada, se cocina al vacío y después plancha, ¿no? Pero esto, insisto, que podría ser cocinado de cualquier forma, como quisieran. Y lo increíble de esto, que esto eran dos productos que saben que los centollos se sacan en rejas, en canastas en el mar, y se limpian, la mayoría, el 90% del king crab se limpia in situ. O sea, in situ, en el mismo bote, se congela con nitrógeno, se congela a mucha temperatura y se limpia ahí. Y todo lo que sobra se tira directamente al mar de vuelta, o, que es todo esto, que es lo que les estoy mostrando, se tira al mar de vuelta directo, o en el mejor de los casos, se muele y se hacen pellets para comida de pescado, ¿no? Y estamos hablando que este trozo, que es lo que nos llegó, que es lo que estamos sirviendo en el restaurante por más de un año, estamos haciendo el artículo, también es lo mismo que estamos viendo ahora de alguna forma cómo se puede meter una carne que, primero que todo, que no tiene precio, que tuvimos de alguna forma que inventarnos el precio del shipping y cómo era el manejo y todo, porque obviamente tiene más mano de obra ahora, cómo lo estamos utilizando y cómo también puede ser algo que ya ahora somos conscientes de que otros restaurantes, tanto en Noruega como en mismo Dinamarca, están sirviéndolo como algo de valor, ¿no? Porque es algo, carne, está muy bien, pero era algo que se tiraba a la basura directamente, ¿no? Y ahí, de la misma forma, en colaboración con la empresa, con distintas cosas, hicimos obviamente un artículo científico de alguna forma presentar voy a decir, súper entre comillas, nuevo ingrediente o nueva parte del king crab, ¿no? Que era algo que se tiraba a la basura. El caso de esos dos casos, a lo mejor de una forma como tratamos con los subproductos, ¿no? Y de alguna forma cómo vamos a la parte de sostenibilidad, ¿no? Porque igual claro que Alchemist está muy lejos de ser un restaurante sostenible, solo por la electricidad y todo lo que se utiliza. Es bastante lejano, ¿no? Pero de alguna forma tratar de concienciar o tratar de buscar de alguna forma nuestro camino alrededor de tratar de utilizar este tipo de productos que obviamente son nuevos de alguna forma, pero también sostenibles, ¿no? Otro caso bastante particular es el de las medusas. Esto es una medusa que se llama en inglés moon jellyfish, como medusa luna, que es una especie que se llama Aurelia aurita. ¿Ya? O sea, no todas las medusas son comestibles, en este caso esta es comestible. Y lo que tratamos de hacer, el problema es que es una especie muy invasora y todos los pescadores que estábamos hablando, de hecho nosotros conseguimos las medusas con los mismos proveedores que nos traen las langostas y las ostras, porque el problema que tienen es que hay tanta población de medusas en temporada, en el verano, que llenan por completo las mallas donde sacan las cosas y en muchos casos rompen las mallas y son mallas que quedan en el fondo marino que nadie recoge y sobre todo que obviamente en vez de sacar el pescado o las langostas que deberían sacar, sacan solo esto, ¿no? Y también de la misma forma el productor hablamos con ellos porque estábamos al tanto de este problema, nos empezó a traer las medusas. Empezamos a conseguir esta medusa, hicimos distintas pruebas, esto es bastante común comerlo en Asia, pero lo que hacen es colocarlo en cal, en una solución muy alcalina, después se lava, se deshidrata y después lo que se hace es cortar y volver a hidratar, ¿no? A mí particularmente creo que la textura es horrible de esa forma, es como comer algo duro, como si fuera no sé cómo se charqui, como un jerky. Y empezando a probar también en colaboración con la Universidad del Sur de Dinamarca, porque ellos tenían un paper en un artículo científico en el tema invasor de las medusas, ¿no? Hablamos con ellos y empezamos a ver de que esto se puede comer crudo, o sea, tal cual, y es increíble crudo. Es como comerse una ostra, voy a decir, no voy a decir mal, puede sonar mal, pero como una ostra desabrida, ¿no? Pero una ostra mucho más acuosa, con un final muy de ostra, y la textura es increíble, ¿no? Y al final decidimos, después de varias cosas, servirlo crudo, tal cual. Algo, como también de nuevo esto es algo que no se vende, algo que no se puede comprar, que nosotros conseguimos a través de, básicamente el trato que tenemos, mientras le compremos la ostra, él nos provee de las medusas.
Y algo que se tiene que tener en cuenta que siempre es, las medusas son tan peligrosas como comer una ostra o un mejillón, ¿no? Porque son filtros naturales del agua y todos los metales pesados o toda la contaminación queda en el cuerpo, ¿ya? Pues lo mismo que pasa con las ostras y con los mejillones. Y por eso conseguimos este papel que es básicamente cada vez que nos llegan las medusas junto con las ostras, tenemos un papel que, bueno, ella se pide por ley, no tengo idea aquí, de metales pesados y Escherichia coli, que es lo que te piden del agua, porque lo que se mide es el agua, no los productos, ¿no? Y de alguna forma poder tenerlo. Y este es el plato que se está sirviendo a través de un diseñador. Hicimos este plato que está hecho, que es como una medusa dada vuelta, y es simplemente medusa cruda, cortada en cubitos, un aliño alimonado con distintas hierbas, y cada trocito de medusa tiene una hierba distinta, porque obviamente cada vez que uno come un trocito es anisado, el otro sabe a ajo, el otro sabe no sé qué, como un poco como el cambio, ¿no? Pero de nuevo lo mismo, estamos viendo lo del artículo ahora, esto ya se sirve en el restaurante, pero también podría ser algo, un producto, a ver, también de nuevo, súper entre comillas, nuevo, o al menos en un contexto nuevo, que también podría ser servido en cualquier sitio, ¿no? En temas de fermentación, lo último que voy a decir, porque me están haciendo así, algo que hemos estado trabajando bastante es este plato, que es de micelio. ¿Ya? El micelio también es algo que se utiliza... Bueno, para atrás. Saben que cuando comen los hongos que comen, el carpóforo, que se llama en español, es el aparato reproductor, ¿no? Pero el hongo es el micelio que está debajo de la tierra, ¿no? Eso es realmente el organismo vivo, que es el hongo, que se reproduce a través de estos carpóforos, que es lo que normalmente comemos. En colaboración con una empresa que se llama Beyond Coffee, que lo que hacen ellos es directamente colectar borras de café y crecer hongos, distintos tipos de hongos en borras de café. Me tocó visitarlos y lo que tenían era esto. Bueno, la de la derecha es de internet, pero lo que tenían de la izquierda, que era cómo ellos reproducen o inoculan las borras de café. Y siendo que esto tiene algo que se llama PDA, que es Potato Dextrose y Agar-agar, que es bueno, patata dextrosa agar-agar, que obviamente, pues, si uno piensa como cocinero, son ingredientes, ¿no? Y de alguna forma era pensar cómo podemos hacer esto, bueno, decir, sabroso, ¿no? Y lo que hicimos fue algo muy sencillo, que en vez de utilizar agua y patata, utilizamos un caldo de hongo, de los mismos hongos que nos vendían ellos de los hongos ostra tostados al horno, y más encima ocupábamos los hongos que ellos descartaban, que estaban medio rotos o que estaban feos como para la venta, porque nosotros al final lo que hacíamos era dorarlos en horno y hacer un caldo, ¿no? Eso con ceps, extracto de malte y todo lo necesario para que crezca el hongo, y lo que se pone al medio es micelio de Champignonostra, de Pletorius osteratus, Champignonostra común y corriente, y se deja crecer. Y lo que estamos sirviendo en el restaurante ahora es esto, que se calienta de abajo. Y lo único que hicimos, el gran cambio así técnico, fue de, en vez de solo agar-agar, porque si no se come solo agar-agar es durísimo, súper incomible, agar-agar con illota. Y la illota, y saben que tiene esta textura mucho más de flan, mucho más de cuajada, y era mucho más agradable. Y ahora se coloca, se calienta de abajo hacia arriba y se sirve. Y esto es algo que también se está haciendo mucho en la industria, en muchos colaboración con DTU, que es la tecnología... la Universidad Técnica de Copenhague, de Dinamarca, cómo hacer esto con proteínas sostenibles, ¿no? Incluso hay una startup ahora que está haciendo micelio de morillas, de colmenillas, que después se saca, o sea, imagínense esto, pero en una gastronóm grande, que se crece todo el micelio, un micelio gordo de colmenillas, y eso se saca y después se prensa y se saboriza con distintos condimentos ahumados como si fueran bacon, ¿no? Y de alguna forma, ya para terminar, si ven esto, si lo ven presentado en un restaurante como Alchemist o algo así, siempre va como, oh, súper creativo, súper innovador, pero al final todos los proyectos que significan que he mostrado es simplemente como cambiar el contexto, como de alguna forma el mindset de pensar en este tipo de problemas que hay alrededor, tanto como productos que se tiran a la basura, como especies invasoras, cómo pensar en maneras nuevas la fermentación, ¿no? Y que sin duda, a través de los artículos científicos, queremos que sea algo que se comparta, que sea para todos y también de alguna forma que llegue a todo el mundo gastronómico, ¿no? Y eso. Muchas gracias. Me faltó la mitad, pero...